Muy buenos días, amigos de Caminemos Juntos. Aquí abrimos las puertas a este programa para que compartamos las vivencias de la vida espiritual. Esto es Radio Flash 107.7 y estamos en el panel de trabajo, Félix, Miguel, Manuel, quien les habla José, y en los controles, siempre trabajando y regulando todo, Roberto Molina. Y hechas las presentaciones, como siempre vamos directamente al grano. Estamos trabajando en el aspecto de la meditación. Hemos venido trabajando todos estos programas y ahora vamos a hablar un poco de la meditación sensitiva, lo que en CAF llamamos meditación sensitiva. Así que bueno, planteado el tema, vamos a desarrollar. Bueno, así como se dijo, la meditación sensitiva, que es una nueva modalidad de meditar, tiene 5 pasos. Y cada uno de estos pasos están dedicados a cada uno de los 5 sentidos. Por eso se llama sensitiva. Entonces. Por eso se llama sensitiva, exactamente. Ver, oler, tocar, escuchar y gustar. Por ejemplo, si nosotros contemplamos una rosa, podemos verla y contemplarla totalmente, oler su perfume, podemos acariciar sus pétalos, podemos escuchar el sonido de las abejas cuando se posan sobre ella, podemos degustar, si es que tomamos con el dedo la gota de rocío que se posa sobre sus pétalos, en fin, podemos tomarla, asirla, por así decirlo, en su integridad, con todos nuestros sentidos. Esta meditación, este tipo de meditación, nos ayuda a mejorar nuestros sentidos. Nos ayuda, por ejemplo, a atender más a quienes escuchamos, a concentrarnos más en los demás, a percibir en él todos los aspectos, todo lo que él nos está comunicando, no solo con sus palabras, es decir, su aliento, su perfume, el tono de su voz, ¿no es cierto? Es decir, la forma en que gesticula. Es decir, si lo llegamos a tocar, por ejemplo, si está tenso o si está relajado, en fin, podemos percibir la integralidad de la otra persona y de todas las cosas. Cada sentido nos trae una forma distinta o un aspecto distinto de una misma cosa o de un mismo aspecto. Por eso tenemos que cerrar para eso las sensaciones y de esa manera podemos dejar que los sentidos actúen sobre nosotros y nos abran puertas, quizá hasta ahora que no hemos abierto nunca, o que si le hemos abierto nunca nos hemos dado cuenta. Yo creo que podría ser una comparación, el alma entra en el cuerpo. Sí. Somos una unidad con el alma dentro de nuestro cuerpo. Así es. Y sin embargo los sentidos son como las ventanas que tiene el alma para actuar en el mundo exterior. Y cada uno de los sentidos nos envían distintos mensajes. Como bien se decía recién, inclusive a través no sé cómo decir, es como que un mismo sentido puede actuar en todo el cuerpo de alguna manera distinta. Nos pueden enviar distintas clases de mensajes. Digamos que llevado en la meditación, cada paso es un sentido. Pueden ser 4 o 5 minutos, lo que uno quiera, lo que uno pueda, y los dedica a un tema y a un sentido. Como bien se decía, de identificarse, buscar o darse cuenta qué significa una rosa. Quizá hemos visto cientos o miles de rosas a lo largo de nuestra vida y hemos pasado por el lado sin prestarle demasiada atención. A lo sumo uno dice, uy, qué bonita, uy, qué perfume que tiene. Pero nada más, seguimos ocupados con nuestras cosas. Al hacerlo como una meditación uno suspende todo lo demás y deja que el mensaje rosa
nos penetre y quizás descubramos que tiene muchas cosas para decirnos una rosa y que antes, como bien se decía recién, nos pasaba siempre desapercibido, y no era que no nos estuvieran diciendo nada, no estábamos preparados para escucharlo, para verlo, para decirlo. Así es, eso es lo que nos sucede habitualmente. ¿Usted qué dice, José? Yo digo que voy a ser sincero, yo no practiqué esa meditación. Quizás no lo practiqué así sistemáticamente. Quizás uno pone atención a unos objetos, a los sentidos, incluso quizás hasta la intuición de lo que uno puede percibir en otra alma, su estado, su disposición, su pensamiento, su predisposición para ciertas cosas, ¿no? Es como que uno va desarrollando. Yo no practiqué puntualmente la meditación así como la estamos estudiando, me parece muy interesante para poderla llevarla a la práctica. Y me recordaba yo una vez que estuve con unas personas parientes y resulta que nos habíamos encontrado en la calle con otra persona, con una señora también amiga. Y resulta que después de que nos despedimos de ella, estas primas se acordaban de muchas cosas, el color del cabello, el color del vestido que usaba, que si estaba pintada o no estaba pintada, de esto y del otro, y yo no me había dado cuenta de nada. Quiere decir, me imagino yo que en ese momento me pareció que las mujeres, tenían como más desarrollada esa atención a las cosas que otra persona usa. Si estaba en buenas condiciones, si estaba en malas condiciones, si tenía este color o el otro, en fin, eso era un desarrollo del sentido, por lo menos de la vista. No, ya también del olfato, hasta sabían qué perfume usaba y qué tan agradable era. Quiere decir que eso en algunas personas lo tienen desarrollado más naturalmente, o naturalmente lo siguen desarrollando. Quizás al poner atención a ese tipo de cosas, uno también pueda tener como esos valores, poner valor a las cosas que tienen los demás, no para juzgarlos, porque eso también es el otro peligro, que estar juzgando a todas las otras cosas si están bien o están mal, pero sí tener una atención, un desarrollo de la atención para que podamos quizás con eso crecer también espiritualmente en nuestro interior. Fíjese que eso que usted dice está muy relacionado con algo que ya mencionamos nosotros en otros programas, que cada persona, de una o de otra manera, tiene percepciones que son predominantes. Por ejemplo, el que es kinestésico, el que es visual, el que es auditivo, el que es táctil, ¿no es cierto?, el que es olfativo. Es decir, siempre entran primero las cosas a través del sentido que es predominante. No es que no tengamos las otras percepciones, pero siempre hay uno predominante. Por eso decíamos ya en esa oportunidad, qué importante es saber cuál es el sentido que es predominante en nosotros. ¿Para qué? Para que pongamos atención en los otros aspectos, porque también nos están dando mensajes continuamente. Y fíjense una cosa que es interesante. Si nosotros aplicamos esto no solo en la meditación sensitiva, sino en la meditación afectiva, por ejemplo, sí, podemos percibir que lo que supongamos, si yo soy olfativo y siento un mal olor, y el efecto que tengo que sentir es aborrecimiento, es decir, aborrezco la sensación que estoy percibiendo, aborrezco ese mal olor, es decir, puedo valerme, digamos, de las sensaciones o del sentir para profundizar en la meditación y hacerla, es decir, más real, más tangible, más vivencial, por así decirlo, ¿no? Hay que tener en cuenta, me parece a mí, que todos los ejercicios que estamos diciendo tienen que tener la base del crecimiento espiritual.
Sí. A mí, por eso decía, si uno se va a poner a criticar, a juzgar, a sancionar a los demás por las cosas que percibe, entonces no estamos creciendo espiritualmente. Es decir, no hay que ser tampoco ingenuo, uno ve lo que tiene que ver y ser objetivo en eso, pero no tenemos que desviar el sentido espiritual, del crecimiento espiritual que se supone todo esto nos tiene que aportar en nuestro interior. Y si uno ve, por ejemplo, en las novelas policiales de detectives, cómo el protagonista, ¿no es cierto?, percibe cosas que a los demás se les pasa desapercibido. Claro, y es cuestión de entrenamiento. Por ejemplo, Sherlock Holmes, que es clásico, ¿no es cierto?, de toda una época, que ve por el color del barro que tienen los zapatos, que estuvo en tal lugar y que fue en la noche de tormenta de tal día, y bueno, una cantidad de detalles, ¿no? Una deducción que hace de eso. Pero a través del sentido, sobre todo de la vista, ¿no? Sí, atención. Ahora, claro, entonces, a lo que voy, a través de este tipo de ejercicio uno se pueden entrenar los sentidos. Y, por ejemplo, cuando uno está en un trabajo, yo necesito, cuando estoy aún haciendo un trabajo manual, concentrarme en lo que estoy haciendo. Sin darme cuenta, es decir, una cuestión automática, estoy bloqueando parte de los otros sentidos que no estoy usando, o los que estoy usando abiertos solamente a lo que estoy haciendo. Así es, claro. Entonces yo estoy viendo el color, estoy viendo el grosor de lo que estoy cortando, y quizás hay un resplandor, quizás pasa otra cosa, o quizás pasa un avión, y yo no escucho el avión o lo percibo muy lejano, ¿no es cierto?, a menos que sea un ruido sumamente estridente, bueno, que uno pega un salto porque, digamos, lo sacude, lo saca la fuerza de la concentración. Pero fuera de eso, quiere decir que uno puede entrenarse. Y el sentido del oído, por ejemplo, no tiene párpados. Entonces es muy difícil no escuchar. Y bueno, ¿qué es lo que escucha uno y cómo? ¿Y qué es lo que le llega a través de lo que escucha? Por ejemplo, recién decía Manuel, y bueno, uno quizás puede escuchar a través del tono de la voz, a través de la inflexión, en qué situación se encuentra la persona. La persona puede estar desesperada o puede estar súper tranquila y está diciendo lo mismo, pero tiene distinta significación según el tono. Totalmente, así es. Hay una cosa, voy a decir una frase, ustedes me van a disculpar, ¿no? Pero es un poco contundente. Bueno. Si nosotros aprendemos a estar abiertos a todos los sentidos frente a cada situación de la vida, esto nos hace percibir la vida en su integridad. Y por el otro lado, la vida se integra a nosotros de la misma manera, porque siempre la vida nos está llegando a nosotros a través de nuestros sentidos. Sí, pero yo diría también así, que a mí me parece que cuando uno vive, tiene que poner la atención en alguna cosa. Bueno, sí. No puede estar atento a la totalidad. Claro, por ejemplo, claro, si uno pone atención a un árbol, puede ver el árbol, pero capaz que le interesan las hojas, le interesa el tipo de árbol, le interesa la corteza, pero no se da cuenta de los pájaros que están allí, del trino que sucede, las cosas sonoras que hay, la brisa, en fin. Es como que uno focaliza de a poco su atención en ciertos puntos. Y así tendría que ser, porque si no, no podemos estar dispersos en toda la realidad, sino focalizados en la tarea que tenemos que hacer, claro, o en la persona que tenemos que atender. Yo rescato que a través de este tipo de ejercitación, es un ejercicio, uno puede pararse, o sea, detenerse, no quiere decir que tiene que estar de pie, sino detenerse ante un árbol, y como bien se decía recién, a mi parecer, uno puede tratar de captar a través del color de las hojas, del sonido que hace la brisa a través de su follaje,
del aroma que despide, de la humedad del ambiente, ¿no es cierto?, de la suavidad o rugosidad del tronco, captar el ser árbol en su totalidad. Pero es un ejercicio, no es que uno pueda estar todo el día así. Tampoco puede pararse delante de una persona en la calle porque este tipo que le pasa está rechiflado, ¿no es cierto? Pero sí, como ejercicio, quizás uno puede tratar de captar la esencia de alguien en particular. Por ejemplo, el otro día hablábamos un poco de los poemas. Bueno, quizás a través de la temática del poema, de las palabras que usa, de la forma, está transmitiendo algo mucho más que una rima. Mucho más que palabras. Está el ser del poeta que está escribiendo, que nos transmite eso a través de su escritura, y uno capta la esencia de esa transmisión, de eso que nos quiere referir. Sí. ¿No es cierto? Entonces yo creo que a través de esto también se nos abre un poco la intuición. Sí, quizá esto me hizo acordar también un ejercicio que vi en un libro hace mucho, y es que creo que lo comentamos un poco programas atrás, y es que cuando uno pone un objeto en una mesa, pongamos acá hay la concentración. Sí. La concentración y los detalles que hay en eso. Acá hay un lapicero, un portalápices. Entonces el ejercicio es poner ese portalápices ahí, sacarlo después, ponerlo unos segundos, unos minutitos o segundos, y después uno escribe las cosas que recuerda de ese objeto. Después lo vuelve a poner más tiempo y empieza a escribir otras cosas, sin tenerlo presente, sin tenerlo allí directo. Entonces es como que se quiere desarrollar la atención en los detalles. ¿Cuánto nosotros de esos detalles retenemos en nuestra memoria o en nuestra atención y cuántos pasamos por alto? Cuando uno lo hace en grupo, ese ejercicio, se da cuenta que muchos detectan, perciben otras cosas, otros detalles. Y la complementación quizás de todas esas visiones hacen que uno pueda tener una visión quizás mucho más integral de ese objeto. En una clase de dibujo, yo recuerdo que justamente una maestra, una profesora, puso un objeto y había 3 o 4 o 5 alrededor de la mesa. Y bueno, dice, dibujen lo que ven. Cada uno dibujó con la capacidad que tenía lo que veía. Y después, al compararlo, ninguno, por supuesto, había dibujado lo mismo, claro, pero entre todos se complementaba la totalidad de la pieza que estaba en el centro de la mesa, ¿no? Por eso quizás sea importante percibir, o mejor dicho, no sé cómo decir, rescatar en uno mismo la percepción que tienen los demás de la realidad. En lugar de rechazar, si uno dice, no es así, porque yo estoy viendo otro ángulo. Claro, pero la persona está viendo un ángulo distinto de la vida. Y quizás si yo puedo suspender eso y tratar de captar lo que dice la otra persona, se amplía mi realidad. Es que ese sería realmente el entendimiento humano. Cuando uno realmente empieza a entender al otro y el otro también a uno. Quizás ahí empieza a desarrollarse cada vez más el ser humano como ser humano. Pero fíjense que nosotros estamos hablando de los distintos tipos de meditación porque tienen distintos objetivos. La meditación sensitiva tiene un objetivo y es un ejercicio. Y durante ese ejercicio es para que yo ejercite la apertura simultánea de todos los sentidos. No es para que viva, es decir, totalmente abierto. Porque dice que el oído, yo no sé, ahora no me acuerdo las cifras, pero percibe millones de sonidos simultáneamente. Pero sin embargo selecciona una gama muy pequeña, ¿no es cierto?, que es la que nos llega a nosotros. Además están los sonidos que pueden percibir animales, como por ejemplo los perros, y nosotros no los percibimos, los ultrasonidos y todo lo demás. Entonces, ni hablar de eso. Pero, por ejemplo, si uno se para frente a un paisaje porque está solo, porque está caminando, porque está meditando, ¿no es cierto?, entonces tiene la posibilidad de decir, abrir sus sentidos y percibir de ese paisaje todo lo que estamos mencionando, todo lo que penetra por mi vista, todo lo que penetra por mis oídos, no solo el agua si estoy a orilla del mar, sino el sonido de los pájaros, las olas, la brisa, es decir,
todas las cosas, la salinidad del aire, La por tibieza del ejemplo. sol, la humedad del Bien, hay muchas cosas en la realidad, hay muchas cosas. Ahora Pero yo fíjense que pregunto, son 5 pasos. 5 pasos, Y con uno cada dedicado a sentido. cada sentido, es interesante. Ah, no son todos simultáneos. No, Interesante. o sea, no estoy negando que se pueda hacer eso, pero sí es interesante que el ejercicio nos brinda un paso para cada sentido. Por supuesto, Entonces, sí. bueno, lo dejo Yo ahí, creo- no quiere decir sí. que Es como que uno que pone no- atención de Claro. a puntos. Si uno Después pone, lo por junta, ejemplo, como pasa en la meditación afectiva. Uno disocia todo un mecanismo complejo para poder trabajar cada uno de los aspectos. Sí. Pero en es la vida didáctico, cotidiana, es didáctico. en la vida cotidiana uno usa todo junto. Sí, sí, claro, eso se da simultáneamente. bueno, le dejamos material para reflexionar a los oyentes y a nosotros también. Y que nos manden a decir a ver qué Que escuchen, que ven. les parece la cosa. Bueno, escuchamos un poquito de música y retornamos para seguir caminando juntos. Gracias.
Esta obra escuchada es el Laudate Dominum del compositor nacido en Salzburgo en 1756, Wolfgang Amadeus Mozart. Esta obra está compuesta para soprano, coros y orquesta de cuerdas. Su radiante belleza revela el lado más personal del acercamiento de Mozart a la música sacra, según varios estudiosos. Hay un comentario de Alfred Einstein, el físico, destacado físico alemán, admirador de Mozart, tocaba el violín también, y dice así: señala que quien no conoce esta obra no conoce a Mozart. Palabras de Alfred Einstein. ¿Se ha escuchado? Laudate Dominum, que quiere decir alabemos al Señor, de Wolfgang Amadeus Mozart. Estamos en Radio Flash FM 107.7 en el programa Caminemos Juntos. Es un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Pueden escucharnos en vivo a través de internet, poner en la barra de direcciones Flash Caminemos Juntos, hacer clic en donde dice en vivo. Para escuchar por YouTube, poner CAF Caminemos Juntos y hacer clic en la solapa de videos. El sitio web de la página de CAF, si les interesa, es www.caf.org. CAF se escribe C-A-F-H, todo con minúscula. Los invitamos a hacernos llegar sus sugerencias y comentarios. Contáctenos al correo electrónico infocaf@gmail.com, todo con minúscula, o a los WhatsApp 3546 538109 o 538112. Repito, 3546 538109 o 538112. Muchas gracias. Este es el programa Caminemos Juntos, el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y aquí empieza la entrevista que ponemos siempre en cada programa. Esta vez estamos con una conexión por Zoom, una videollamada, con Bariloche. Ahí en la pantalla está una... Virginia Montoro es su nombre. Es docente investigadora en el conocimiento matemático avanzado. Creo que dije bien, ¿no? Buen día, Virginia. Buen día, ¿cómo están? Sí, dijo bien. Mi tarea Universidad del Comahue. Docente investigadora de la Universidad del Comahue, exactamente. Sí. Soy docente investigadora y el área de investigación es pensamiento matemático avanzado. O sea, cómo piensan las personas la matemática. Sí. Mire, capaz que podemos empezar por ahí la entrevista. ¿Nos puede explicar qué significa, qué es? A ver si uno puede entender y si los oyentes también, ¿qué es pensamiento matemático avanzado? Bueno, es una línea de investigación que utiliza la metodología de las ciencias sociales, o sea, es psicología cognitiva. Lo que pasa es que como son conceptos de matemática superior, bueno, está muy entrelazado con qué significa la matemática. Por ejemplo, los conceptos que nosotros estudiamos de pensamiento matemático avanzado son, por ejemplo, el concepto de infinito matemático o el concepto de número, pero en el número real, digamos. Bueno, tiene que ver con esto de que, con una concepción sobre la matemática misma, porque la matemática por muchos siglos y todavía se la puede ver como algo que se descubre, algo que existe en algún lado, un pensamiento platónico y que uno accede a esos conocimientos. Sin embargo, en esta corriente de investigación consideramos a la matemática como algo que realizado por el ser humano con su mente, digamos. No es que la matemática está afuera, sino que la matemática es una construcción humana. Ajá.
de una forma de describir el mundo. O sea, la matemática es lo que es porque nosotros somos seres humanos y vivimos en este entorno. Sí. Entonces, sería eso, cómo se piensa los conceptos de matemática avanzado, cómo se construye los pensamientos, se construye la matemática en las mentes humanas, claro, y en el aprendizaje, por supuesto. Pregunto, ¿eso tiene alguna aplicabilidad práctica, por ejemplo? ¿O es investigación pura? No, tiene es directamente aplicable a la educación, al aprendizaje de la matemática. Pero además es muy aplicable al conocimiento de cómo piensan las personas, o sea, a conocernos nosotros mismos. En las formas de construir nuestros conocimientos, en la forma de construir nuestros pensamientos. Así que creo que es aplicable a la vida y, por supuesto, al aprendizaje, a la enseñanza y al aprendizaje de las matemáticas, que luego redundarán en que el ciudadano o la ciudadana, al conocer más matemática, pueda tener acceso a la ciencia y a la tecnología, ¿no? Así que aplicable es. Virginia, yo estaba pensando que así como está el lenguaje matemático, quizás en todos los seres humanos, quizás el lenguaje vocal que nosotros tenemos, el idioma, es distinto en todos los seres humanos, pero me parece que la matemática es igual en todos. Porque uno aprende el español, otro aprende el inglés, el alemán, el chino, hindú, japonés, qué sé yo, que tiene a veces construcciones distintas, las gramáticas distintas incluso, pero las matemáticas son siempre las mismas, son iguales. ¿Puede ser así? No es tan así. Pareciera que es así. Pareciera que es así porque hay una matemática consensuada por una comunidad científica, que es la matemática que se publica y es la matemática oficial que se enseña en las escuelas. Pero no es la única matemática posible. O sea, esa es una matemática que se ha ido adaptando y ya le digo, consensuando con una comunidad científica, pero no necesariamente, o sea, en eso por eso les comentaba lo del pensamiento matemático avanzado, en el sentido de que es esto de describir cómo se construyen las matemáticas o la matemática. De hecho, en fines del siglo XIX, principios del XX, hubo ahí un importante corte entre una escuela intuicionista y una escuela formalista. Ganó la escuela formalista, pero si hubiera ganado la intuicionista estaríamos estudiando otra matemática. Mira. No es tan así, sí. Usted dijo también, ¿no? Virginia, usted dijo también, no sé si entendí correctamente, que la matemática, en este caso el conocimiento, era también como para conocerse uno mismo. Sí, puede ser. Yo decía las formas en que pensamos, la forma en que construimos el conocimiento, no sé si la matemática en sí, pero la forma en que investigar o conocer cómo construimos el conocimiento nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, en el sentido de que lo que vemos es, por ejemplo, nuestros resultados de la investigación es que no todos los estudiantes y las estudiantes, o el matemático y las matemáticas, o las personas conocen de la misma manera, ni siquiera cuando han sido explicados, si queremos decir explicados, sí, o están en la misma aula, o están inmersos en una misma experiencia, su descripción del mundo anterior hace que lo que recibe ya sea distinto. Y por otro lado, aun cuando, porque quizás ustedes hayan escuchado a docentes que dicen, pero si yo lo enseñé, ¿por qué no lo aprenden? Bueno, claro. No hay una relación directa entre lo que el docente enseña y lo que las personas construyen en su interior. Claro. Por eso yo decía que sirve para conocernos a nosotros mismos. O sea, por ejemplo, el descubrir que en un mismo grupo hay diversas formas de mirar las cosas, por ejemplo, el concepto del infinito o el de número,
nos hace pensar que la visión que yo tengo ya es parcial, es la que yo tengo, y que puede nutrirse o consensuarse con cada una de las otras visiones, aún en esto que pareciera tan exacto como la matemática, ¿no? Que no es tan así. Entonces, en ese sentido decía yo que conocer cómo pensamos es conocernos a nosotros, o cómo construimos nuestros conocimientos, cómo construimos nuestro cambio personal. En ese sentido, esto es un bagaje de información sobre nosotros mismos. Ahora, eso incentiva mucho la flexibilidad, pienso, de uno para con uno mismo y para con los demás. Realmente, sobre todo si uno está trabajando en ese área, ¿verdad? Mira, tanto es así que yo creo que una conclusión muy simple de todo esto es que uno no tiene la verdad. Uno cree cosas o concibe cosas de una determinada manera, y justamente mientras más flexibles sean esos conocimientos y puedan recibir otras visiones o ver otras formas de representarlos interiormente y exteriormente, mientras más flexible sea eso, más rico es el conocimiento y se construye de una forma más profunda, ¿no? Claro. En ese caso, creo que sí. En ese caso, si las ciencias exactas, como la matemática, pueden llegar a conclusiones, a resolver problemas, a demostraciones así contundentes, ¿eso no es una verdad en ese caso? Una persona. No, justamente la matemática en ese sentido es más libre, porque lo que dice la matemática, yo tengo este sistema axiomático, parto de estos principios, y después, a raíz de esos principios, voy a sacar con ciertas leyes de la lógica aceptadas, porque si aceptamos otra lógica van a ser otros resultados, pero si aceptamos esta lógica, voy a tener resultados que serán teoremas que podré demostrarlos en esta lógica. Para el matemático eso es una validez, tiene valor de verdad. No quiere decir que esté describiendo o que sea la verdad. Claro. Eso es cierto, es válido en ese marco, claro, con esas reglas de juego. Si cambiamos algunas de esas reglas de juego, tenemos otra matemática y otras verdades, entre comillas. Muy bien, ¿eh? Muy interesante. Bueno, y ahora, sí, diga usted. ¿Cómo empezó su inquietud por las matemáticas? Mire, eso, yo creo que es desde chiquitita, esto sí que es desde chiquita. Yo recuerdo cuando saltando en la vereda, iba contando 1, 2, 3, 4, 10, 11, y me acuerdo que me di cuenta cómo se formaban los números. Y se me confundía el 60 con el 70, me acuerdo. Era como que conectaba. Pero me di cuenta que yo podía seguir para siempre. Podía seguir y que podía escribir cualquier número. Creo que ahí nació mi amor por las matemáticas. Y bueno, siempre recuerdo eso, que siempre pensaba mucho en estas cosas. Creo que, no sé si existe lo de traer de otras vidas, pero creo que para mí fue como que la matemática siempre estuvo presente. ¿Sí? Claro. Por supuesto que en la escuela nunca tuve problemas con la matemática, todo lo contrario, era la que le hacía los exámenes a mis compañeros. Quiere decir que cuando terminó la secundaria no tuvo ninguna duda de lo que iba a seguir estudiando. Y tuve alguna duda, me puse a estudiar ingeniería. Mire. Porque no estaba muy bien informada de qué pasaba, y a mí me dijeron, bueno, si te gusta la matemática, estudia ingeniería. Claro que en el segundo año de ingeniería, cuando empezaron, era ingeniería electrónica, y todos mis compañeros, porque eran casi todos varones, me acuerdo que se pusieron con las plaquetas, a soldar plaquetas, y yo ahí dije, ¿esto qué es? A mí me encantaba, tenía todo 10 en matemática, pero en física también, pero cuando pasábamos a lo concreto, ahí se me complicaba un poco. Así que dije, no, esto no es para mí. Así que no fue directo, pero casi. Y lo que sí siempre me intrigó, y
tuve la suerte de, cuando empecé a trabajar acá en la Universidad del Comahue, de tener unas compañeras realmente brillantes en matemática y que le encantaba esto de cómo se piensa la matemática. Y eso fue, más allá de hacer matemática, yo estuve enseñando, ya le digo, hace 35 años que enseño álgebra para futuros matemáticos. Más allá de estar haciendo matemática, nuestro interés era profundamente en esto de cómo se piensa, cómo es esto, cómo llegamos. Nosotros en aquella época decíamos, la matemática hay que redescubrirla. O sea, uno no podía aprenderse de memoria los teoremas, no podía aprenderse de memoria las definiciones. Además, aunque aprendiera una definición, tampoco llegaba a la profundidad del concepto. Entonces esa fue la gran intriga y bueno, también me encontré en mi carrera con psicólogas cognitivas, pues son todas chicas, además son todas mujeres, y profesionales de primeras, de CONICET, y que se habían formado en esto de la psicología cognitiva, y eso hizo, ellas habían estudiado en los chicos chiquititos, la matemática, cómo formaban los conceptos de número los nenes pequeñitos. Claro. Entonces, bueno, con todo el bagaje de psicología cognitiva de un lado y con la matemática que teníamos del otro, bueno, llegamos a esto del pensamiento matemático avanzado. Quiere decir que esto es bastante reciente, es decir, este tipo de estudio. Sí, bastante reciente respecto de la historia de la ciencia, pero sí. Ya sobre todo empezó en los años 70 con Piaget, ahí empieza con varios que venían de la matemática también, ahí comienza el estudio con Tony Wiener, que es en Estados Unidos, en el PME, se crea lo que es comienza, pero más o menos en los 70 por ahí, o sea que ya lleva unos años, ¿no? Pero es bastante reciente. Bueno, respecto a la matemática, bastante reciente. Sí. Virginia, propongo hacer un salto de terreno. Cuántico. Un salto cuántico, digamos. Sí. Y es paralelamente a ese interés por la matemática, a esos números, a ese infinito que se iba formando en ustedes desde pequeñita, quizás también se iba formando ese interés espiritual por el desenvolvimiento o por el descubrimiento del sentido de la vida o por querer llegar a Dios o por querer ser mejor como ser humano. O dar sentido a la vida. ¿Cómo se fue dando eso? ¿Se puede describir así también un trazo como el de la matemática? Bueno, no sé si se podría describir tan así, pero sí en el sentido de también con estos pensamientos que yo tenía y más de adolescente, en las conversaciones con mis amigos y mis amigas, empezamos, en mí se despertó algo que era como descubrir que existía otra dimensión, una dimensión interior, una dimensión que nos trasciende, una dimensión que por ahí no la podemos explicar, todavía la ciencia no la puede explicar, pero es como, yo diría como la expansión del estado de conciencia, ¿no? Como amplificar nuestra conciencia que vaya más allá de nosotros mismos y que abarque todo aquello que es desconocido para la mente. O sea, a la vez de que la mente empieza a pensar todas estas cosas, también aparecen las limitaciones de la mente, ¿no? Hay cosas como el amor que muchas veces cuesta explicarlo, ¿no? O el amor, la unión, la amistad. Sí. Bueno, eso, o sea, descubrir otra dimensión de la vida, ¿no? Que no sea solo lo material o lo racional, ¿no? Descubrir un poco eso, sí. En ese crecimiento, entonces, en ese crecimiento por descubrir, por querer saber cómo eran todas las cosas, ¿fue buscando por otros caminos o llegó directamente a CAF y encontró que esto era lo suyo? Bueno, en mi caso,
siempre sentí como que fue natural, que fue mi vida, porque bueno, era muy jovencita y estaba pensando en estas cosas y me encontré con gente que me mostró una forma de expandir el estado de conciencia, que me mostraba también conocimientos y formas de vivir que eran desconocidas para mí. El conocimiento en el sentido de mirar otros aspectos, como decía, aspectos trascendentes. Y la forma de vivir en el sentido de darle un sentido a la vida que siempre estuviera unido al ampliar el estado de conciencia. O por lo menos el bien común, el sentirme. Eso para mí fue una continuidad. Si bien lo encontré en CAF, siempre lo practiqué también en mi ámbito de trabajo, en mi ámbito con mis compañeros de trabajo y mis estudiantes. Nunca hubo una separación muy importante entre lo que es vivir desde un conocimiento de uno mismo a través de expandir el estado de conciencia o el estado unitivo, el estado de amor. Bueno, son palabras, pero que, bueno, reflejan esto, ¿no? Que es expandir el estado de conciencia para que abarque algo que nos trasciende, tanto que en la humanidad, entre nosotros, digamos, entre los semejantes, entre los seres humanos, sí, como algo que, como todo el planeta o el universo, que nos trasciende ampliamente, ¿no? Para mí no fue toda una continuidad. Sí, por supuesto que cuando ingresé acá pues ya no tuve dudas, sabía que estaba donde tenía que estar. Sí, sí. No hubo una separación entre eso. Sí. Dito su formación matemática, científica y en el conocimiento del pensamiento matemático avanzado, ¿cómo es o cómo idea usted, cómo ve usted que es Dios? ¿Cómo es la imagen o cómo lo presiente? Es una cuestión personal, por supuesto, pero ¿nos puede explicar usted cómo lo ve? Sí, yo no suelo relacionarme con Dios, porque, no sé, creo que es como que me ha quedado algo de las religiones medievales. El Dios era este señor que castigaba, o era el señor de los ejércitos. Entonces, la verdad que no me relaciono mucho con Dios. O con esa imagen de Dios. Claro, con esa imagen de Dios, claro, tal cual. Creo que lo divino, el principio fundamental del universo, está en este momento más allá del entendimiento del ser humano. Entonces, hay como cosas que bueno, están más allá. No hace falta explicarla porque cuando intentamos explicarla nos separamos. Claro. Pero sí sentir esta unión con todo, con el universo. En todo caso, si busco una figura divina, prefiero una figura de una diosa, de la Divina Madre. Pero en ese sentido también prefiero pensar en que hay cosas que nos trascienden, que no sabemos, que todo lo desconocido está, o sea, que el hecho de que yo no lo conozca no quiere decir que no exista. Claro. Que lo que yo conozco, hablando de infinito, es infinitesimal respecto de la realidad. De todo lo que existe. Del todo, ¿no? Entonces, bueno, relacionándose de esa manera, uno deja mucho abierto a lo desconocido que puede ser identificado como lo divino. Claro. Pero por ejemplo, si uno usted hace una meditación e invoca a aquello superior, a aquello trascendente o aquello divino, ¿cómo eso? Es decir, hay algo realmente trascendente en eso, ¿no? Siempre existe algo así. Sí, tal cual. Sí, ahí uso la Divina Madre del Universo. Pero como esta figura de que es Divina Madre del Universo, como el todo, como que no es una figura de una persona, una señora, sino que es ese principio
fundamental del universo que nos unifica, que en esencia nos unifica, ¿no? Claro. Bueno, sí, para no me hago mucho problema, sí, igual. Sí. Bajemos un poquito. Es una pregunta difícil, ¿eh? Habíamos quedado. Sí. Bueno, bajemos un poquito más a la tierra. Entonces, ¿cómo es el trabajo en equipo? ¿Cómo trata de usted aplicar los conocimientos en CAF dentro del cuerpo docente o dentro del aula con sus alumnos? Bueno, ya les digo que para mí nunca hubo una separación, siempre fue así, ¿no? Y por suerte, no sé si suerte o la vida me ha regalado de trabajar con personas que realmente hemos podido trabajar en forma colaborativa, tanto en la investigación como en la docencia. En la docencia, sobre todo, el trabajo, aplicar esto que estamos investigando, ¿no? Que el aprendizaje tiene que estar centrado en el que aprende, y es el que aprende el que construye los conocimientos, no que uno le transmite nada, ni le da nada, ni ilumina nada. Entonces siempre hemos estado buscándole la vuelta para que cada uno y cada una encuentre esa forma propia de construir sus propios conocimientos, en este caso de álgebra, pero y nosotros como investigadores e investigadoras construir también ese conocimiento de la misma manera, ¿no? Desde nuestra descripción del mundo, pero sabiendo, esta palabra que me gustó que dijo Manuel, con la flexibilidad de poder incorporar a mi estructura cognitiva la visión, todas las visiones posibles, porque esa es la única manera de que podamos estar un poquito más cerca de describir algo más real. Por lo menos va a ser más amplio, ¿no? El conocimiento va a ser más amplio. ¿Tiene alguna experiencia en relación con lo que está hablando, por ejemplo, experiencia docente y en relación con los alumnos, por ejemplo, que pueda ser interesante de relatar? Bueno, siempre hemos hecho esto, ¿no? Tanto en álgebra, yo daba algunas materias en los últimos años de álgebra superior, o sea, de estructuras algebraicas, y siempre hicimos esto, de que cada estudiante, con nosotros como facilitadores, pero cada estudiante vaya construyendo su propio conocimiento. No sea recitar un libro, porque matemática universitaria se usa bastante, o se usaba, ¿no? Cada vez mejor, pero se usaba bastante recitar un libro y bueno, que cada uno después lo repitiera. Pero eso ha sido muy interesante, lo que hemos ido recibiendo de cada estudiante, hace muchos años, 20 años que lo estamos aplicando, y realmente para los estudiantes, si bien al principio es una nueva manera, porque no venían muy acostumbrados a esto, lo agradecen mucho. Exacto. A la hora de que después no tienen que ponerse a estudiar 1 mes o 2 meses la materia, porque ya la hicieron, ya la construyeron, y es el placer ese de construir los propios conocimientos. Por supuesto, siempre estamos socialmente andamiados por en este caso por la universidad o por el colegio o por el que me esté facilitando, el que haya recorrido un poco más de camino, ¿no? Claro. Pero creo que en ese sentido de experiencia que me pide Manuel, más el grupo de trabajo. El grupo de trabajo ha sido muy interesante. Nosotros utilizamos, por ejemplo, el reunirnos semanalmente, lo llamábamos seminario, y allí, esa reunión sistemática, de que cada uno también aporta desde su punto de vista al trabajo conjunto, ha sido muy, muy nutritiva, tanto en lo personal como en lo científico, que hemos sacado trabajos muy lindos. Claro. Investigaciones muy interesantes. Sí. Bueno, era Virginia Montoro, está atendiéndonos desde Bariloche a través de una videollamada.
yo he recibido realmente toda una pasión por la ciencia, por el conocimiento, por los alumnos y por la vida. Así que, bueno, de mi parte, felicitaciones y muchas gracias, Virginia, por este momento. No, muchas gracias Además, a ustedes por la oportunidad. Entendimos algo que no teníamos ni siquiera idea que existía dentro de las matemáticas. Lo cual ya es algo nuevo. Ampliamos nuestra conciencia. Bueno, sí. Cuando tengan ganas, un día hablamos sobre el infinito. Así es. Bueno, muchas gracias, Virginia. Hasta pronto. No, gracias a ustedes por esta oportunidad y un gusto de escucharlos y verlos. Adiós. Gracias. Mónica Abraham interpretó el tema Baguala del viento de la compositora Magdalena Matei. Esta cantante, Mónica Abraham, según algunos críticos, es una de las voces más destacadas del actual cancionero argentino y latinoamericano. El arreglo de la baguala está hecho para voz solista, coro, guitarra,
aerófonos y bajo. La baguala es una música folclórica originaria del noroeste de Argentina y que desciende de las comunidades diaguitas que habitaban los valles calchaquíes. Se la considera dentro de las formas musicales no bailables. La baguala escuchada es Baguala del Viento, de la compositora Magdalena Matei y que interpretó Mónica Abraham. Presentamos a nuestros compañeros de Buenos Aires en su programa Vuelos CAF, Conciencia de Radio, totalmente renovados, solo por internet y en vivo se puede chatear con ellos. Todos los miércoles de 21 a 22 horas, por radio Stream. Stream se escribe STRIMIG. Para escuchar, www.lapropuestaradio.com, todo con minúscula. Y en YouTube, La Propuesta Radio Streaming. O si no, Vuelos CAF, Conciencia de Radio. Equipo totalmente renovado, nuevos temas, nuevas imágenes y nuevos reportajes, nuevos integrantes. Vale la pena. Escúchenlos. ¿Sabías? A cargo de nuestra corresponsal y amiga Miriam Nassisi, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y nos cuenta... Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo les digo Namaste. Espero que ustedes también. La palabra Namaste viene del sánscrito, que es una lengua clásica de la India, muy antigua. En muchos lugares siguen utilizando este saludo, ¿sí? Al llegar y al despedirse del lugar, tanto en la India como en Nepal. En esas zonas siguen utilizándolo, ¿sí? Namaste se compone de dos partes. Namas, que significa inclinarse ante, honrar a, y te, que significa a ti, ¿sí? Te reverencio. En algunas traducciones dice: lo más profundo, la chispa divina que está en mí, saluda a la chispa divina que está en ti. ¡Wow! Miren qué saludo. Algunos profesores de yoga en la época del 70, quizás antes, comenzaron a utilizarlos al terminar sus prácticas del ejercicio, ¿sí? Sí puede decirse que es solo un ejercicio, digamos que es mucho más. El referente espiritual Deepak Chopra dice que eso significa que el espíritu que está en mí honra el espíritu que está en ti. Y bueno, por espíritu podemos tener muchas acepciones. En general lo que se reconoce es como que es algo que está más allá de nuestro cuerpo-mente, ¿sí? Hay otro dato interesante que es que el saludo en muchos casos se acompaña con el mudra, que es el acto simbólico de unir las palmas de las manos y lo coloco a la altura del chakra del corazón, u otros dicen a la altura del tercer ojo, en mi frente, ¿sí? Inclino suavemente la cabeza y allí es donde hago como una conexión con el otro, el que está allí, aquí, ¿sí? De ahí viene la reverencia. También este saludo se puso así como que se empezó a utilizar más en la época de la pandemia o en algunas otras culturas que lo fueron adoptando como una forma de saludar con mucha estima, ¿sí? Cuando no nos acercábamos demasiado al otro, ¿sí? Por suerte ahora podemos saludarnos un poquito con más cariño. Bueno, esas son las ideas más interesantes que teníamos para compartir y bueno, ahí está, Namaste. Una línea que me une hacia el otro, ¿sí?
que aleja esas diferencias que a veces suceden. Así que bueno, ojalá que puedan compartir el Namaste con muchos otros. Chau, chau. Estamos en la tercera parte del programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual, en la radio FM Flash 107.7. Queremos comentarle a ustedes una película quizá un poco fantasiosa, pero que nos cayó muy bien, y se llama Más allá de los sueños. En inglés, What Dream Might Come. Esta es una película que es en realidad un drama, un poco fantasioso, que se desenvuelve en 1958. 98, y está dirigida por Vincent Ward, y está basada en una novela escrita en 1978 con el mismo nombre. Y resulta interesante que le hacen la crítica porque la película difiere un poco bastante de la novela. Entonces, cuando le comentan al autor de la novela por qué la película difiere tanto, el autor le dice: mire, el director intentó muchas veces hacer la película en base al libro y no pudo. Entonces yo estoy conforme con lo que hizo. En síntesis, para que después lo desarrollen mis compañeros, es un pediatra, Christian Nielsen, que en Suiza conoce a una artista plástica, una pintora afamada, reconocida, que es Annabella Sierra. Se casan y tienen 2 hijos. A partir de ahí comienza la historia. ¿Cuál es esta? Sí, quizás es posible que muchos conozcan la película porque está interpretada por uno de los comediantes quizás más famosos que tuvo los Estados Unidos, Robin Williams. Ha hecho muchas películas y bueno, tiene una característica, da un sello a sus películas que transmiten siempre un mensaje positivo, un mensaje de superación, un mensaje que resuelven las cosas. Así he visto por lo menos las películas que recuerdo de este Robin Williams. La artista, la compañera en esa película, es Annabella Sciorra, que hace el papel de Annie Collins. Bueno, es un drama. Al principio es muy feliz, el conocimiento entre ellos, se enamoran y todo está color de rosa, hasta que después empiezan las muertes de los hijos, la muerte de él en un accidente, y ella se termina suicidando porque no puede con todo eso. No le cuente el final. No le cuente el final. Bueno, ese no es el final, ese es el principio. Bueno, está bien. Antes hay una situación previa, que él, como consecuencia de la muerte de los hijos y de la muerte de él, que los dos son accidentes automovilísticos, él la interna en un hospicio, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Ella se siente responsable de la muerte de ellos. En realidad no tiene nada que ver, pero ella se siente así. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, yo no sé bien qué es lo que pasa, pero realmente, digamos, nos da una óptica acerca del suicidio en que, digamos, por un lado están las creencias religiosas, también los estigmas, digamos, acerca de ese tema, y cómo, digamos, el amor que él siente por su esposa obra milagros. Es interesante porque, digamos, entre otras muchas cosas, obviamente uno nunca sabe, ni va a saber hasta que le toque el turno, cómo son las cosas en el más allá, cuando uno deja el cuerpo físico. Pero de todos modos, nos muestra algunas cosas que según algunas escuelas, no sé si llamar de carácter esotérico, que al menos tratan esos temas, hay diálogos que son muy interesantes porque es como que revelan un poco ese aspecto. Entonces, es como que él trata de comunicarse con ella y de este lado ella no hace más que sufrir porque
siente ese acercamiento, pero como no sabe qué está pasando, se siente re mal. Entonces él, para dejarla en paz, se tiene que alejar, tiene que renunciar a ese contacto que él quería tener con ella para siempre. El sueño que ellos tenían era envejecer juntos, y ocurre lo que ocurre. Entonces como que se desbarata todo el plan de una vida y todo eso queda en suspenso. De algún modo continúa en ese más allá, continúa el drama, y es todo una situación que es muy dolorosa. Por un lado está la alegría que él encuentra en ese otro mundo, una paz después que él se va de este mundo, a pesar de las circunstancias, y después su gran dolor al comprobar, o cuando le dicen que su esposa ha partido, digamos, ha dejado su cuerpo, pero en una forma no prudente, no buena. Entonces, bueno, todo lo que ocurre allí muestra distintos aspectos, a mi parecer, de lo que nos dicen algunas escuelas al respecto de lo que ocurre en el más allá, y probablemente hay mucho también de fantasía, obviamente, ¿no? Sí, más que relatar la película, es que también quisiera hacer comentarios de una impresión, más que nada. Y es que ya hemos tomado la vez pasada también una película con un tema parecido, que es ¿por qué algunas religiones consideran que las personas que cometen actos tan difíciles, como en este caso el suicidio, van al infierno y a una condenación eterna? Entonces, estos planteos aparecieron ya en libros, en escritos, en películas, en obras teatrales, y bueno, después en el siglo pasado empezaron como a cuestionar esos principios, esos dogmas, esas cosas, esas creencias. Entonces, la película plantea que más allá del dolor, del error del suicidio, está la solución a través del amor. El amor que tiene él por su esposa, la rescata, digamos así, del infierno. Más que rescata, es como que acepta acompañarla en el infierno, y ese amor que tiene es como que resuelve las cosas. Sí. En realidad, lo más fantástico que presenta como poder del amor es que a él, lo que está en el cielo de alguna manera, le permiten ir al infierno a despedirse de su esposa, que está también muerta, ¿no es cierto? Y le dicen, pero él no puede quedarse demasiado tiempo, porque si se queda ahí mucho tiempo, queda para siempre y no puede volver más. Entonces él va y la ve en un estado calamitoso, todo el panorama estétrico y la situación de ella en una total amnesia, no lo reconoce por supuesto, y él siente un dolor tremendo. Entonces vuelve hacia atrás, hacia el guía que lo había llevado hasta allí, y le dice que él se va a quedar con su esposa en el infierno. Y después sucede un acontecimiento que es trascendente, pero no lo voy a decir. Sí, bueno, esa es la parte que resuelve las cosas. Como dijimos, el amor es lo que resuelve las cosas. Bueno, pero quisiera que hagamos un pequeño intervalo para escuchar un poquito de música y volvemos con este relato de la película. Okay. To try and please me, you never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you times of trouble. We never could have come this
the good times, take the bad times, take you just the way you are. Don't go trying some new fashion, and don't change the color of your hair. You always have my unspoken passion, although I might not seem to care. I don't want clever conversation, never want to work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Need to know that you will always be the same old someone that I knew. What will it take till you believe in me, way that I believe in you? I said I love you, that's forever, and this I promise from the heart. I could not love you any better, love you just the way you just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Oh, 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 Just the Way You Are es esta canción de Billy Joel, el artista nacido en Bronx, Nueva York, en 1949. Es uno de los pocos artistas de rock y pop que consiguieron éxitos en distintas décadas del siglo pasado, los 70, los 80 y los 90. Ganador del premio Grammy en 6 ocasiones. Ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Esta canción, Just the Way You Are, fue un éxito desde su aparición. Fue escuchada en todo el mundo y es quizás el tema de Billy Joel con más versiones en la historia y fue escrito para Elizabeth Weber, su esposa en ese entonces.
Grandes cantantes como Barry White, Diana Krall y José José, que la cantó en español, la incluyeron en sus discos. Canción Just the Way You Are, del compositor y cantante norteamericano Billy Joel. Continuamos hablando entonces de la película que habíamos planteado, Más allá de los sueños. Y la reflexión que se nos ocurre es esta, que es una película que incluso, como dicen algunos críticos, con ciertas imperfecciones, muestra cómo una película puede imaginar lo desconocido de una manera totalmente nueva y distinta. Puede llevar nuestra imaginación a lugares que realmente lo que se ve en las escenas es maravilloso y tiene actuaciones maravillosas y magistrales, tanto en Robert Williams como en Annabel Scorra, que son los dos actores principales. Sí. Otra reflexión más, y es que esto de la vida es real. Toda la trayectoria de Robin Williams es impresionante. Ha tenido muchísimos premios por sus películas, destacado por sus actuaciones. Siempre, como dije al principio, tiene un mensaje de esperanza, renovador, positivo. Y este señor se suicida, él mismo se suicida en 2014, teniendo solamente 63 años. Entonces, es como que la realidad se le vuelve encima. Y bueno, queda esta situación así como que uno no sabe qué es lo que pasa. Yo creo que hay que comprender también profundamente a esas personas, porque se ha detectado, por lo menos en su trayectoria, más allá de actor, tenía una enfermedad, un problema interno, psicológico, un desequilibrio quizás que no pudo resolver, a pesar de que externamente, como actor, como persona, no dejaba ver esas falencias. Había caído antes en momentos en la droga, en el alcoholismo, había salido de eso y al final, bueno, con 63 años decide quitarse la vida. Pero la enseñanza es que si todo es el amor, tiene que haber en nosotros también una comprensión interna, un abarcamiento con nuestro corazón a todas esas personas, sean en una película o sean en la vida real. Sí, lo que se nos enseña es que, digamos, la fuerza de la oración va más allá precisamente de la vida o de la muerte. Y uno nunca sabe cómo son las cosas porque, digamos, uno no ve, uno no sabe. Quizás si fuera clarividente, si tuviera poderes, podría darse cuenta, pero nos llegan de distintas escuelas, de distintas personas que estudian estas cosas, como por ejemplo los espiritistas y otras escuelas espirituales, digamos, de carácter de desenvolvimiento espiritual, y que nos dicen claramente, o sea, que no somos solamente carne y hueso, que no estamos hechos solamente de lo que nosotros podemos tocar y ver, y que hay algo que permanece en la experiencia de la trayectoria de una vida, y que lo que uno no termina en una vida la tiene que continuar en otra. Para otros, por ejemplo los hinduistas, los budistas creo que también, es una prolongación infinita de reencarnaciones hasta que uno cumpla lo que tiene que cumplir, hasta que uno se libere según los distintos lenguajes que se usan. Así que dentro de esta óptica nosotros podemos ver en nosotros mismos situaciones en que nos encontramos a veces en que podríamos llamar una situación límite. Quizás para otros no es nada y para nosotros sí es una situación límite. Es una cuestión muy difícil. Por eso es tan difícil juzgar a nadie. Uno puede, sí, sopesar, ver,
tener pareceres, obviamente es así, es un hecho, ¿no? Pero no sabemos qué significa para una persona todo esto. Tampoco estamos justificando, tampoco decimos que eso está bien. Yo no sé qué está bien y qué no. No me gustaría que me ocurriera. No me gustaría que le ocurrieran a los seres que amo, pero uno nunca sabe. Y entonces, la fuerza del amor, la fuerza precisamente, ese amor que se proyecta a través de la oración, se nos enseña que eso sí llega y que les hace bien a las personas que están en el más allá, independientemente de su situación y cómo hayan terminado sus días en esta vida. De eso que dice Félix, es fundamental que los más necesitados de oración, de los desencarnados, realmente son los suicidas. Y en las nuevas concepciones respecto al infierno, dice, el infierno no es un lugar de fuego, así como lo presentan algunas religiones. Es simplemente el cargo de dolor, de angustia con que la persona se ha quitado la vida, porque se ha quitado la vida por una razón que para ella era trascendental y sumamente dolorosa. Pero eso con la muerte no termina. Y el verdadero infierno es convivir en esa situación, hasta que tenga poco a poco con la capacidad de salir adelante y sobre todo con la ayuda de la oración. Bueno, el comentario que hicimos de la película Más allá de los sueños derivó al final en una reflexión acerca del amor, de las personas que sufren y bueno, y todo esto. Quisiera cerrar nomás que tanto las películas, las novelas, como la vida real, lo que pasa en la realidad, nos tiene que ir enriqueciendo, nos tiene que ir ampliando nuestro amor, expandiendo nuestro corazón para que podamos, comprender a todos los seres humanos y seguir adelante para que, sigamos caminando juntos. Bueno, hasta acá, nada más. Nada más, y los esperamos el próximo domingo, en el horario de siempre, de 9 a 10:30 de la mañana, y caminando juntos. Gracias por acompañarnos. Gracias.